Actualízalo. Ahora. No. Vale. Saldrán ahí, ¿no? Con un poco de retraso. Con bastante, de hecho. Que no se han movido todavía. Ya. No sé por qué. Hostia, ahora se empieza a mover. Bueno, yo qué sé. ¿Qué? Bueno, hola a todos. Vamos a dejar un poco más de tiempo hasta las 7 o un poquito antes para que vaya llegando la gente. Así que si podéis ir poniéndoos cómodos, que empezamos pronto. Yo soy David y voy a empezar la serie de streaming que vamos a realizar durante estas semanas desde Big Child. Y nada, como ya habéis visto en la publicación, vamos a tener los streaming lunes, miércoles y viernes. Y por una parte me gustaría aclarar una cosa, y es que la gente ha confundido un poco el tema del horario pensando que empezaba a las 5 y no, son a las 7 porque era horario internacional, ¿vale? Así que serán a las 7, serán de 7 a 8 y nada, estaremos una horilla. Como os digo, empezamos dentro de nada y bueno, como veis voy a hacer el streaming en español, pero tengo aquí una buena compañera que se encargará de traducir a inglés ciertas preguntas que tengáis. Y nada, ella os dará ahora un poco la bienvenida en inglés también. Hi guys, for you English speakers, I'm gonna be translating everything that David says or all your questions, so don't be afraid to ask anything you want, because I'll be here. Y nada, ir comentándome si lo escucháis bien, si se ve bien y cualquier cosilla que podamos solucionar o mejorar. Y bueno, sobre todo me gustaría que participarais preguntando y hablando, porque bueno, como sabéis, pues la situación que estamos pasando todos es bastante dura, pero bueno, desde Big Child con esta serie de streaming lo que vamos a intentar es sobre todo hacer más ameno esta estancia en casa que se está haciendo larga para todos, pero bueno, crear un poco de comunidad a la hora de encontrarnos siempre a cierta hora y poder charlar entre nosotros y hacer la espera más llevadera. Hi Christoph, how are you my friend?
Bueno, para la sesión de hoy, como veis, tengo aquí preparada ya la figura que voy a pintar. Si alguno no la reconoce, es el rey enano de la campaña de Traders of Coverland, ¿vale? Nuestro último Kickstarter. Es una de las dos figuras exclusivas que teníamos en la campaña. Y bueno, algo pequeñito para pintar rápido. Como veis, no la he montado entera porque vamos a empezar pintando el rey. Seguramente en los siguientes streaming de Rubén y de Jaime eh, podréis ver otro tipo de figuras, ¿vale? Seguramente Jaime os trabajará algún 28 y Rubén a lo mejor un busto o otro tipo de figura. Pero bueno, como os digo, voy a ir comenzando, ¿vale? Ya veo que estamos unas 25 personas y sobre todo quiero o me interesa que charléis conmigo y que podamos charlar entre todos y hablar y cualquier comentario o pregunta que tengáis, pues bienvenida es para básicamente compartir un rato de pintura entre todos. I remind you, if you have any questions, we are happy to answer. Or if you want to know anything, just ask. Bueno, voy a comenzar poniendo algunos colores en la paleta. ¿Quieres que diga algo? Bueno, como ya estamos unos cuantos más conectados, voy a volver a aclarar lo que he dicho antes, ¿vale? Creo que ha habido algo de confusión sobre el horario de los streaming, ya que en la imagen que publicamos y la que salía el horario, eh, era el horario internacional, ¿vale? No era a las 5 de la tarde de aquí, sino a las 7. Serán de 7 a 8, ¿vale? Tanto lunes, miércoles y viernes. Bueno, ¿qué tal se ve y qué tal se escucha? Así me podéis contestar a esto porque es importante, ya que los medios con los que estoy retransmitiendo no son los mejores. Así que si puedo tener un poco de feedback vuestro sobre si se ve bien y se escucha bien, genial. Que hagan un poquito de la... Bueno, voy a comenzar a pintar, ¿vale? Voy a empezar a pintar la parte de la barba, que es enorme. Y nada, vamos a empezar poniendo un color bastante llamativo. Seguramente lo pintemos rojizo, bueno, pelirrojo, sí. Y nada, vamos a comenzar poniendo un color base a la barba.
Vale, bueno, ahora sí podemos leeros, ¿vale? Por alguna razón no estamos saliendo, no se estaba actualizando y no salían los comentarios, así que lo siento si alguno ha preguntado algo y no hemos contestado. Por favor, si podéis volver a escribir vuestra pregunta, lo contestamos sin problema. Hola Miguelón, ¿qué tal, tío? ¿Cómo vas, Miguel, por casa? ¿Todo bien? Bueno, como veis, la base que le estoy poniendo a la barba es una base, un rojizo oscuro, que he hecho mezclando un poco de marrón rojizo con algo de morado, ¿vale? Básicamente es esto. Le aplicamos le metemos este morado de quimera para darle un poco más de intensidad y conseguir que siga siendo oscuro. Aguantando el confinamiento, pues como todos. ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que nos toca. Con esta serie de streaming de The Beach Child vamos a intentar que se haga un poco más ameno y que entre todos pues al menos pasemos un ratito agradable. Bueno, de las 44 personas que hay ahora mismo conectadas, dudo mucho que no haya alguien que tenga alguna pregunta que hacer o algo que contarme. Así que desde aquí lo exijo, por favor. Guys, if you have any questions, we are a lot of people here watching the video, so if you want to know something, ask us. Dice José que digamos algo en inglés. Es que José, tío, a mí el inglés se me da tan bien que es que se haría muy difícil de comprender para todo el mundo, la verdad. Pero bueno, está aquí Garbiñe que os va a responder en inglés a todo lo que haga falta. Pero para responder en inglés necesito que alguien me pregunte, ¿eh? Bueno, como veis, voy aplicando una capa base a lo que es toda la barba. Y ahora pues vamos a poner un poco la base a otros elementos. Hola Irra, ¿qué tal, tío? ¿Qué tal va todo? Aquí estamos un ratito pintando desde casa. Si terminarás la mini. Hola Carlos, pues la mini terminarla con los streaming va a estar difícil porque como he dicho antes, eh, bueno, difícil, todo depende del tiempo que estemos en casa. Porque de momento la figura, pero eh, el lunes tendréis a Rubén y el viernes tendréis a Jaime. Y ellos pintarán figuras diferentes, ¿vale? Así que es muy posible que la figura no la termine. Voy a intentar avanzarla todo lo que pueda, pero va a ser difícil porque además vamos a estar una horita y poco y como mucho, pues supongo que yo estaré con vosotros un par o tres sesiones. Te preguntan José y Jaime a ver cómo eres tan guapo y pintas tan bien.
Pues esa pregunta creo que mejor que contestarla yo, que quedaría un poco arrogante, la verdad. Lo mejor es que la contestes tú, pero... Yo, Uf, yo no sé. la ponéis en un marrón. La ponéis en un marrón como la tenga que contestar ella. ¿Me puedes leer el de Irra, porfa? Sí, no he probado con todos los colores de Quimera aún, pero como sé que vosotros le habéis dado más caña, todos ellos secan con tonalidad bastante diferente a la que tienen en húmedo. Sí, Irra, por lo general, todos los colores que son mate, como es el caso de Quimera, a la hora de secar, pierden intensidad. Entonces, siempre los vamos a ver un poquito más apagados que cuando están todavía húmedos, ¿vale? Eh, Esto es bueno y malo dependiendo lo que queremos. Lo que estamos buscando. Yo siempre empiezo a trabajar con bases muy mate. ¿Por qué? Pues por varias cosas. Lo primero es que la base mate nos permite mucho mejor ver el trabajo de luces y sombras que estamos aplicando a la figura conforme la vamos trabajando, ¿vale? Más que si tuviésemos de base pinturas algo satinadas, que también además de, por ejemplo, las luces que estaríamos aplicando a la figura, también veríamos el brillo de la propia luz, ¿vale? De la propia pintura. ¿Que se apagan? Sí. Por lo general, Quimera lo bueno que tiene es que aparte de ser muy mate, son muy intensas. Y sí que es cierto que pierden un poco de intensidad, todas las pinturas mate lo tienen que perder, eh, pero no tanto como otras pinturas, por eso lo utilizo mucho, ¿vale? Las propiedades de de las pinturas, al final, para conseguir o para cuando buscamos una propiedad como puede ser que sea mate, que una pintura sea mate, tenemos que renunciar a otras y a esa que renunciamos es que cuando secan pierden algo más de intensidad, ¿vale? Pero bueno, yo por lo general, como os digo, lo que suelo hacer es que empiezo con unas bases muy mate y conforme voy trabajando la figura hacia luces y hacia sombras, voy utilizando ya pinturas algo menos mate para que a la hora de apagarse no pierdan tanta intensidad y también dar más saturación a la figura, ¿vale? Ahí está. No hay ningún comentario más. Bueno, como veis aquí me he hecho una base con este tierra mate de Vallejo y un poquito de negro para lo que viene siendo el casco, buscando que sea sobre todo pues, dorado. No tengo claro que vaya a ser finalmente así, pero bueno, es por ir poniéndole un color a este elemento, ¿vale? Si lo puedes leer tú, que yo desde aquí. Una pintura más satinada da más saturación, he podido entender. Por lo general sí, pero no siempre, no tiene por qué. Por lo general, las pinturas que son más satinadas suele ser porque el pigmento es más puro, ¿vale? Es más intenso y por eso tienen más intensidad. Entonces, por lo general, por ejemplo, las tintas. Cuando decimos que una tinta tiene que satinar sí o sí, es porque las tintas son muy saturadas, ¿vale? Tienen un pigmento más intenso. Entonces, por eso tienden a satinar. Por ejemplo, marcas que satinan un poco más, que satinan un poquito, que suelen satinar un poco, pero tienen más intensidad, pues por ejemplo Citadel, ¿vale? El acabado que dejan tiene colores más mate y tiene colores más satinados, pero por lo general es un poco más satinado que otras marcas más mate como Quimera o como Scala 75, que son más mate, no satinan tanto, pero son menos intensas de color.
Así que por lo general, sí, una pintura que sea más intensa de color vas a atinar más que una más mate. Vale, pregunta José si siempre pintas con sobre imprimación negra. Sí, de hecho, sí, José, siempre pinto con imprimación negra porque, bueno, son costumbres casi siempre porque en verdad luego depende mucho de la figura que voy a trabajar. Si de por sí voy a trabajar una figura que tengo muy claro cómo la voy a pintar y imprimirla en blanco me ayudaría mucho a obtener el resultado que quiero, imprimaría en blanco, pero casi siempre suelo partir de imprimación negra. ¿Por qué? Pues porque me gusta partir de bases más oscuras y trabajar la figura bastante más en luz que en sombra. Aparte de porque me gusta, porque creo que también es más fácil trabajar la figura en luz que trabajarla en sombra, por la propia escultura, ¿vale? Y porque al final pintamos figuras que son tridimensionales y, y trabajar la sombra es bastante más complicado que la luz. Así que por eso, como bien ha preguntado José, suelo partir de imprimación negra para buscar bases de color más oscuras. Vale, No confundamos nunca oscuro con negro, ¿vale? Oscuras pero intensas de color. pregunta Eliseo a ver si das primero todas las dosis para ver el esquema del conjunto o pintas una zona y luego ajustas. Pues Eliseo, suelo pintar todo en general. Yo recomiendo, o mi forma de pintar se basa en, en hacer siempre el primer día o el segundo, como muy tarde, intento tener claro el esquema de color general. Es decir, el primer día suele ser para poner las bases de color a todo, trabajar seguramente o empezar trabajando los elementos más grandes y más importantes de la figura, pero sobre todo tengo que tener muy claro desde el principio el esquema de color. Lo que no me preocupa es que, por ejemplo, si ahora mismo le pongo una base de color a la capa y luego resulta que conforme voy avanzando la figura le he puesto una base de color que no me gusta, no tengo ningún problema. Se la cambiamos y fuera. Pero sobre todo lo que nunca hago es avanzar la figura parte por parte sin que lo demás tenga al menos su base de color o esté un poco trabajado. Es decir, voy trabajando la figura en general. Eh, ¿Qué quiere decir eso? Pues que avanzo, por ejemplo, la barba, la avanzo hasta cierto punto, pero nunca la llego a dar por terminada porque necesito avanzar todo lo otro para poder ver bien terminada la barba y para poder terminarla bien, ¿vale? Aquí en el streaming no me va a dar tiempo a darle la base a todo, pero voy a intentar darle la base a los elementos un poco más centrales y así poderme meter a trabajar un poco la barba y la cara. Pero yo os recomiendo que le pongáis un esquema general de color a todo, porque os va a facilitar mucho eh, ver siempre un resultado más general y más exacto de lo que vais a conseguir al final con la figura. Pregunta Sandra si va a haber traducción en inglés. Eh, sí. Si quieres ir traduciéndote un poco resumido. Eso ha sido mucho, la verdad. Ya, es que me vas a tener que decir un poco qué le digo. Nada, pues conforme vaya yo dando... Bueno, ahora te lo digo. Hi Sandra, yes, I'm gonna be translating little by little what David is saying, but I won't be able to translate it all because he speaks a lot. So I'm gonna make little summaries so you can know what he's doing. Y bueno, como veis, pues sigo dando un poco pases a lo que rodea un poco la barba. Y ahora me voy a poner con la barba y con la cara, ¿vale? Porque si no, para que no sea todo el streaming dar capas base, porque la figura es enorme. También he elegido esta figura tan grande porque así al final lo que me dé tiempo a pintar en el streaming lo vais a poder ver bien, más que si fuese una figura pequeña. Bueno, Gracias, José. bueno, para esta figura, ¿vale? Va a ser muy importante, o yo os recomiendo
que seguro que muchos la tenéis en casa del Kickstarter de Traders of Coverland, porque gustó un montón. Y, y nada, os recomiendo que para la cara pintéis primero la cara y luego la barba, porque la cara el problema que tiene es que está muy dentro, está muy profunda y creo que va a ser mejor empezar desde dentro hacia afuera. Así que vamos a poner una base a la cara. Estás aplicando base. Sí, a la cara. What he's doing now is he's applying all the base colors to the face. And he's doing it from the inside to the outside. ¿Sí, no? Sí. Esta figura tiene enanos que portan el escudo y un perrete. ¿Cómo planteas el color para todas ellas para que cuadre? ¿Tienes idea ya o lo verás sobre la marcha? Pues sobre la marcha, la verdad. porque al final, como si puedes ver, no la he montado entera. Una cosa que no me gusta hacer es esto. No me gusta pintar una figura y que no esté completa, que no tenga todas las piezas, pero es que con esto es imposible. Me acabaría teniendo una tendinitis en la mano de aguantar la figura y pintarla completamente montada. Así que nada, sobre el esquema general, pues un poco intentaré seguramente a la hora de terminarla, porque la tendré que terminar, no podré en los streaming, pero fuera la tendré que terminar para el box art de Big Chai, ¿vale? Porque la figura todavía no la tenemos pintada. Intentaré sobre todo ir avanzando las 3 figuras a la vez, es decir, no intentar terminar el rey enano por completo y no tener ni empezado los otros enanos, sino avanzarlo todo a la vez, ¿vale? También empezaré fuera de cámara los otros 2 enanos, para que, como tú dices y como bien preguntas, luego no me encuentre con que no tengan nada que ver los porteadores con el rey. Si hay algo importante que quieras que traduzca, me dices. Vale. ¿Vale? Es que yo no sé qué decir y qué no. Pues intenta resumirlo. Ya, pero eso me ha jodido. Ya. Una tendinitis con figuras de resina, millennials. Te quería ver pintando en 70 caballeros. Pues la verdad que a eso no le puedo decir nada, José, tienes razón. Nos hemos hecho más débiles con esto de la resina. Seguramente que antes aguantar figuras de plomo requería estar en una forma física mejor que la mía de ahora mismo, seguro. Bueno, voy a empezar a trabajar la barba un poco en luz, ¿vale? Como veis, estoy haciendo mezclas para ver un poco hacia dónde llevar la luz y el esquema general de la barba. What he's doing now, he's going to start giving some light to the hair. Y nada, voy a empezar a trabajar un poco los planos de luz generales, sin preocuparme ahora mismo ni de si mancho alguna zona, si no mancho. Únicamente son planos de luz generales. And he's going to start painting the light parts in general, not focusing in a part, in a specific part. Una cosa importante a la hora de trabajar y de pintar, yo os recomiendo que no os preocupéis mucho al principio por el color exacto con el que estéis trabajando. Es decir, lo primero y fundamental que yo busco cuando pinto y cuando empiezo a trabajar una zona es crear contraste, ¿vale? Vamos a empezar a crear contraste entre luces y sombras y también por color. Pero si exactamente la barba ahora mismo no tiene el tono general que yo tengo en mente o que quiero,
no me preocupa ya que el tono lo vamos a poder modificar sobre la marcha y conforme vayamos trabajando la barba, ¿vale? Lo primero que busco ahora mismo es crear contraste y trabajar los planos de luz de la barba. At first, don't worry about the color because the color will change. You have to worry about creating a contrast between the light and the shadows. Iván Gil, pronúnciate, sé que nos ves. ¿Qué tal, Iván? Bueno, como veis, el color que estoy buscando un poco general es este rojizo anaranjado, ¿vale? ¿Para qué? Pues sobre todo porque la barba es muy grande, es un elemento muy grande y, y nada, voy a buscar sobre todo que este elemento llame bastante la atención para que consigamos así centrar un poco la vista principal en lo que viene siendo la cara del rey, ¿vale? Como veis, cuando la pintura seca, pierde bastante intensidad, porque estamos trabajando con pintura bastante mate ahora mismo también. Y conforme siga trabajando la figura en luz, ya sí que recurriré a otras marcas, otros tipos de pintura con otro acabado un poco más satinado para conseguir ese punto de contraste extra, dando más intensidad de color y que se obtiene al no utilizar pinturas tan mate, ¿vale? Bueno, recuerdo que el viernes a la misma hora, a las 7 de la tarde, tendréis de nuevo en streaming, creo que a Jaime, si no cambia la programación, estará Jaime, el mismísimo Jaime de Garnica con vosotros. Y creo que con él trabaja, bueno, podréis verle trabajando otro tipo de figura diferente. Y nada, vamos a intentar desde Big Child, como ya he dicho al principio, que esta larga espera para todos se haga un poco más amena y divertida y que al menos, incluso para nosotros también, que tenemos que estar pintando en casa y lo tenemos que hacer solos, pues podamos entre todos hacernos un poco de compañía. On Friday at 7 o'clock will be another stream, but it will be Jaime de Garnica painting. So stay tuned and watch the video on Friday. Bueno, ahora lo que voy a hacer es con un color bastante más claro que el anterior. Voy a empezar a sacar bastantes brillos o puntos de luz un poco más fuertes a la barba para ir consiguiendo eh, ese efecto un poco parecido al el brillo que suele tener el pelo, un poco parecido incluso a algo metálico, ¿vale? Para que nos dé bastante más contraste y vayamos definiendo un poco lo que viene siendo la escultura que tenemos para pintar. Al final, esto que yo realizo al principio viene siendo básicamente un boceto a color,
o una guía a color, que luego lo que hago es trabajar más, limpiar más, definir y, y dejarla bien pintada, por así decirlo, o intentar que quede lo mejor pintada posible, pero siempre de forma inicial me creo este boceto o esta guía de luces y sombras. What he's doing now is he's making a sketch, a color sketch, that later he will define more. Sí, Florencio, el rey, por fin ya, es la hora de pintarlo. Ninguno nos queríamos meter con él. La verdad es que la figura es una pasada, tiene trabajo para aburrir y es cierto que todavía con toda la gente que sabemos que por suerte lo tiene, todavía no hemos visto ninguna o muy pocas versiones. Pero bueno, aquí voy a intentar yo empezar lo que va a ser la versión oficial y que espero que pronto esté terminada. Lo de las pinturas de quimera, pues creo que ahora mismo sí que tenemos, por ejemplo, en la página de Big Child sí que tenemos stock disponible. A ver, Rubén Martínez hace una buena pregunta que viene bastante bien para aclarar un poco la forma de trabajar del pelo, que es algo que a la gente y por lo general se, se atraganta bastante y se le complica. Eh, la forma de trabajar el pelo, ya sea barba o cualquier pelo, lo que tenemos que hacer es pensar en ello como una volumetría general. No vamos a meternos ahora a trabajar mechón por mechón, sino que vamos a trabajar una volumetría general. Como veis, yo lo que estoy haciendo aquí ahora mismo es ir sacando diferentes puntos de luz en lo que viene siendo todo el pelo, pero yo pienso en ello como una masa general y uniforme. Es decir, tenemos que conseguir que, que nuestro ojo se crea de verdad que todo esto es el mismo elemento. Así que lo que vamos a hacer es que, como veis, todas las luces o la luz principal nos la llevamos hacia el mismo punto. Por lo general vamos a buscar el plano frontal, ¿vale? Que esto nos va a ayudar a redondear bastante la volumetría del pelo y de la barba. Todo lo que sea interpretar volumetría de una forma circular, ¿vale? O esférica, va a quedar siempre bastante mejor, por lo general, porque en la realidad, en la vida, hay muy pocas cosas como esto, que encima estamos pintando algo que es un enano, que es un personaje que está vivo. Algo que está vivo nunca nos va a presentar muchas aristas ni formas geométricas muy cuadradas, por así decirlo. Siempre van a ser más esféricas. Así que vamos a intentar siempre redondear un poco los volúmenes. Pero como os digo, ahora mismo de forma general vamos a trabajar sobre todo los mechones más grandes. Luego, conforme ya tengamos más avanzada la barba, sí que nos podremos meter a definir algunas partes pelo por pelo. Pero el resultado final siempre va a ser mejor si trabajamos el pelo y la barba eh, como algo mucho más grande y en conjunto que pelo por pelo. Por ello, como veis, vamos a encontrarnos con partes más dibujadas que van a tener más trabajo, más luz y otras bastante más desdibujadas que sobre todo van a ser las partes de abajo. ¿Qué es un KS? ¿No? José, ¿qué es un KS? No sé qué es un KS. Bueno, esto es un planteamiento un poco general, ¿vale? De la volumetría y la luz del pelo y de la barba. Voy a acercar un poco más. He's now painting the biggest locks of hair and defining a bit the shapes in general.
Sí, José. Yo la forma que tengo de trabajar, generalmente, no siempre, pero la forma que tengo de trabajar es, vamos a intentar crear desde el principio un gran contraste, sobre todo vamos a recurrir al contraste entre luz y sombra y de color, y por color, ¿vale? Em, ya puede ser, el de color pues puede ser de muchos tipos, ¿vale? Podemos crear contrastes con complementarios o por temperatura, tenemos muchos, pero vamos a buscar sobre todo desde el principio crear un gran contraste entre luz y sombra. ¿Qué pasa? Que conforme vayamos trabajando la luz, vamos a recurrir siempre a colores que tienen por lo general un más blanco, ¿vale? De los que hemos utilizado al principio. Para conseguir esa saturación y esa intensidad de color, lo que vamos a hacer es constantemente vamos a ir recuperando y añadiendo color a la figura. Es decir, vamos a intentar quitarle siempre ese blanco que le hemos puesto a la hora de trabajar las luces. Esto nos va a ayudar a que constantemente vamos a ir añadiendo, ya bien sea mediante aguadas, sea mediante veladuras, sea mediante eh, otras capas más densas de color, más secas. Vamos a ir añadiendo saturación y contraste a la figura, le vamos a añadir color. Al final, muchas veces, el que una figura tenga bastante color se consigue por insistir y por meter capas y capas de color hasta que consigamos que tiene la intensidad que buscamos. Ahora mismo este boceto lo que vamos a hacer es, como bien dice José, mediante un poco pinceladas con un poco más de agua, que puede ser un lavado, le vamos a añadir color, le vamos a trabajar también más la sombra y luego vamos a volver a trabajar la luz. Pues sí, Rubén, la verdad que como dure mucho, vamos a tener que pasar todo por el barbero, pero nos van a tener que afeitar con una motosierra o algo, porque... Bueno, para dar un poco más de contraste a la barba, vamos a empezar a añadir ahora algunos tonos un poco más oscuros, pero bastante saturados, bastante intensos. Vale, lo que voy a hacer es voy a aplicar unos lavados de un rojizo bastante oscuro y bastante intenso. Lo estoy sacando mezclando este rojo que tengo aquí, muy oscuro pero muy intenso, con un poco de negro y magenta. O bueno, este morado magenta bastante oscuro. He's going to apply more saturated colors to create more contrast. Como veis, no tengo en cuenta ahora mismo o sea, lo aplico por toda la zona de forma uniforme. Eh, el trabajo que hemos hecho antes de luces se va a seguir manteniendo, por eso es por lo que buscamos crear ese boceto inicial. Aparte, para ver si nos gusta el planteamiento de luz que vamos a realizar, es también para que a la hora de crear o de hacer estos lavados, como ha dicho un poco José, se siga manteniendo ese esquema inicial y ese boceto de luces, ¿vale? ¿Qué vamos a conseguir con esto? Pues ya vamos a ir creando zonas en la barba que ya van a tener un contraste entre más oscuras y más claras. ¿Qué hacemos con este lavado tan oscuro ahora pero tan intenso? Estamos potenciando también mucho la sombra. Este lavado, ya que le estoy aplicando yo, no es con la pintura, no es una pintura tan mate, ¿vale? Porque he recurrido también a esto que es un poco una tinta roja bastante oscura. Que lo que vamos a conseguir es que cuando seque no pierda tanta intensidad como la base que le hemos puesto al principio. Dice José, apenas estás usando amarillo para la barba. Sí, eso es bastante importante, ya que muchas veces a la hora de pintar, bueno, como bien podría haber dicho Rubén ahora mismo, parece que últimamente todos los pelos y las barbas los pinto rojos o naranjas,
pero para hacer algo rojizo o naranja, un pelirrojo, ¿vale? Vamos a intentar omitir bastante el amarillo. En este caso yo quiero buscar una barba rojiza, más bien fría, ¿vale? No tirando tanto hacia naranja, que al final es un poco recurrir al amarillo, como bien dice José, sino crear un rojizo más oscuro, más frío, al que le añadiremos seguramente en luz algo de naranja, pero vamos a intentar limitar bastante el amarillo para que no se nos vaya una barba muy, muy anaranjada. Como veis, ahora tarda más en secar la pintura porque la pintura que estamos aplicando no es tan mate, ¿vale? Está también más aguada, tiene bastante más agua y va a tardar más en secar. Pero mientras seca, vamos a trabajar un poco el casco de la figura. Para ello vuelvo al ocre este un poquito verdoso que tengo aquí antes, que es el tierra mate. Como veis, estoy utilizando para iluminar tanto la barba como esta mezcla que estoy haciendo aquí ahora. Estoy utilizando el mismo tono, es un tono de rosa claro. Son tonos bastante claros, pero que tienen tonalidad, valga la redundancia, es decir, esto es más rosado, esto es más verdoso, y no recurro o intento no recurrir a blanco, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque al final, si iluminamos con tonos claros, pero que al final también tengan diferentes tonalidades y que no sea solo blanco, que es ausencia de color, pues vamos a hacer que la riqueza cromática de la figura sea mucho mejor. Y también, eh, cuanto más blanco añadimos a nuestra figura, menos color vamos a tener. ¿Que se ha escuchado algo de eco? Pues ni idea, la verdad. Ahora mismo creo que nosotros aquí, No hemos cambiado nada. joder, muchos risquetos, pues sí, la verdad. Es que no, Rubén, el último, el enano de la cerveza también le pinté la barba rojiza, pero es que ese sí que fue bastante naranja. Así que este le vamos a hacer más rojizo. Bueno, para la corona del enano vamos a buscar lo mismo. Vamos a crear de primeras un boceto, ¿vale? Para el no metálico. Vamos a intentar hacer un boceto que nos guste y que nos resulte interesante a la hora de interpretar esa corona. Y nada. ¿Cómo o dónde colocamos las luces a la hora de plantear un no metálico? Pues por lo general, ¿vale? Nunca busquéis una explicación o no me pidáis una explicación razonable, por así decirlo, porque el no metálico no se comporta siempre de una forma, no se comporta, o los metales no se comportan siempre de la misma forma, ¿vale? Y al final cuando hacemos un no metálico o cuando pintamos un elemento como no metálico, lo que buscamos es un fin estético, ¿vale? No nos basamos en la realidad, porque para nada es real lo que estamos intentando hacer, el efecto que vamos a intentar hacer. Es sobre todo un acabado estético, es decir, vamos a situar las luces y las sombras en ciertos puntos que a nuestro ojo le ayuda a comprender que lo que estamos viendo es un metal, ¿vale? Esto básicamente es algo que se viene haciendo en la pintura desde hace muchos siglos y, y nada, lo que vamos a buscar, como ya os digo, es un acabado más estético que realista. Así que ¿dónde situamos estos reflejos o estas luces y dónde situamos las sombras? Pues bueno, por lo general, ¿vale? Yo lo que hago es elegir un punto principal, que es donde más luz vamos a concentrar, lo que vendría siendo el reflejo principal, y luego buscamos reflejos un poco secundarios que nos ayuden a comprender que lo que estamos viendo es un metal. He's now making a sketch in the ground, and he's not looking for a realistic effect. He's looking for it to be beautiful.
¿Veis? No me paro ahora mismo a preocupar, o sea, no me preocupo de perfilar bien todas las partes, sino que lo que estoy buscando es crear un poco ese efecto de reflejo de metal y luego conforme lo trabajemos más a fondo, pues sí que iremos perfilando y metiéndonos un poco en el detalle más fino y más pequeño, pero ahora por lo general vamos a buscar crear ese boceto inicial. Te preguntan por el pincel y el número. Pues Florencio, esto que estoy usando ahora mismo es un número 2 de Broken Toad, ¿vale? Son unos pinceles que he podido probar hace relativamente poco, pero que me han gustado bastante. Seguro que muchos de aquí del chat estáis de acuerdo conmigo en que la calidad de los Winsor & Newton ha bajado bastante. Ya no son los Winsor & Newton que conocíamos. Y nada, pude probar estos pinceles hace poco. Es cierto que tengo que decir que me gustan más los números más pequeños que algunos más grandes, como este número 2. Para un número 2 prefiero un pincel un poco más duro, ¿vale? Estos pinceles son algo más blandos que, por ejemplo, Winsor & Newton. Prefiero, por ejemplo, un número 2 de Da Vinci, ¿vale? Que sí que presenta unas características más parecidas a lo que viene siendo el Winsor & Newton. Pero bueno, estoy utilizando este pincel. Yo, si estás buscando pinceles nuevos, te invito a que los pruebes. Y como ya te digo, a mí me han gustado bastante más lo que vienen siendo los números más pequeños que estos algo un poco más grandes como el número 2, ¿vale? Sobre todo por la dureza. Es un poco más blando y a la hora de realizar estos sketches prefiero un pincel un poco más duro que el que tengo ahora mismo. Pero bueno, es el que tengo bien y el que me he puesto a utilizar. Bueno, lo estoy poniendo un poco más de cerca para que podáis ver un poco el dibujo de los reflejos, ¿vale? Un poco principales, que ahora mismo está muy lejos de parecerse al resultado final, ¿vale? Pero esta parte inicial, que nos puede parecer siempre, o nos podemos creer que, que es la menos importante porque no es la que se centra en el detalle, ni no son perfilados, no son aplicar a ciertas texturas muy de forma o sea, muy cuidadosa, sino que es una pintura mucho más suelta y más general, más de boceto, más de grisalla. Eh, Aquí es caso es que es a color, pero es crear un boceto, una guía inicial. Es bastante importante porque aquí es donde nosotros planteamos en la figura lo que va a ser el acabado final, ¿vale? Aquí es donde ahora podemos ir viendo si el reflejo en el casco le sienta bien en esta parte, si le sienta bien en la otra, si no nos gusta o no nos convence, es donde podemos empezar a hacer pruebas y luego ya meternos un poco más en lo que viene siendo más detalle y pintar la figura más eh, de forma más cuidadosa, por así decirlo. Eso lo veremos en los siguientes streaming donde trabajaremos la figura un poco más en detalle, ¿vale? Te preguntan qué serie de pinceles Da Vinci. Pues Da Vinci la verdad es que no sé decirte porque eh, bueno, creo que lo puedo mirar aquí. Es Da Vinci Maestro, lo que yo he usado, ¿vale? Lo que sí, hay mucha gente que me ha preguntado porque sé que tienen muchas series diferentes y ahí sí que me pierdo un poco más porque no sabría decirte. Sí, yo creo que por lo general el Da Vinci Maestro es el que solemos usar para figuras, ¿vale? Lo que pasa que, como os digo, estas marcas de pinceles que tienen tantísimas referencias tendrán muchas líneas diferentes que seguramente que a nosotros nos vayan bien, ¿eh?
Guillermo, sí, los DaVinci Maestro son bastante buenos y de hecho nosotros en el estudio, junto a estos de Broken Toad también son los que utilizo DaVinci, ¿vale? Eh, los que me comentas, no he tenido la oportunidad de probarlos, aunque sí que tengo amigos que los han probado y dicen que van bastante bien. Yo por lo general, ya os digo, ahora mismo con DaVinci y estos de Broken Toad he conseguido he conseguido olvidarme de y quitarme el problema de tener que usar Winsor and Newton porque últimamente es cierto que no había quien pintara con ellos. DaVinci no es tu marca, pues podía serlo, Rubén, la verdad. Al menos pinceles no me iban a faltar nunca, eso seguro. Bueno, vamos a hacer antes de que acabe el streaming, ¿vale? Voy a hacer lo mismo, pero vamos a hacer un boceto para una guía para la piel. ¿Qué vamos a hacer con la piel para que se diferencie un poco más de la barba? Pues sobre todo vamos a buscar crear una tonalidad de base un poco diferente, un poco más diferente. Vamos a intentar que tenga un poco más de verde, ¿vale? Que nos va a contrastar bastante con la barba tan rojiza y nos va a ayudar a separar elementos, ¿vale? En este caso la barba que es muy grande y está muy metida dentro de la cara, si metemos bastante verde a la cara, ahí a la piel, nos va a ayudar bastante a separarlo de la barba, ¿vale? Por complementario, esto es muy importante, utilizar y recurrir a los contrastes por complementario. Como veis voy haciendo mezclas hasta que consigo un punto en el que eh, hago un equilibrio entre lo suficientemente oscuro e intenso de la tonalidad que le quiero aplicar. He's going to make a sketch on the skin, and he's adding some green to the mix so to create a complementary color contrast with the hair. Sí, la verdad que a mí me pasaba lo mismo, ¿eh? Guillermo, a mí me pasaba lo mismo con Winsor and Newton. Llegó un punto en el que todos salían malos y duraban pintando, bueno, no duraban pintando ni un par de días, así que había que buscar marcas diferentes y es cierto que Da Vinci, aunque haya, como bien ha comentado alguien por ahí, que tiene bastantes críticas, yo es cierto que lo que he probado hasta ahora muy bien. ¿Qué marca de colores estás utilizando? Pues marcas, por lo general, ¿vale? A la hora de pintar, yo siempre lo que suelo hacer es que parto de unas bases bastante más mate, con pintura bastante más mate, para la que recurro quimera. ¿Por qué quimera? Pues por varias razones, sobre todo dos. Una que es bastante intensa de color y otra que es muy mate, ¿vale? Y es muy difícil, o por lo general es difícil encontrar marcas que sean mate, pintura mate y que cuando sequen no se apaguen tanto, no pierdan tanta intensidad de color. Hasta ahora lo que he probado y lo que más cumple estas dos características es quimera. Así que por eso parto de bases eh, que realizo, de mezclas que realizo utilizando bastante quimera. Conforme voy trabajando la figura y la voy avanzando, le voy añadiendo pintura no tan mate, ¿vale? Sobre todo marcas como Citadel. ¿Por qué? Pues porque Citadel me da un punto de intensidad mayor que, por ejemplo, Scale o Quimera o Vallejo, por ejemplo, que no es tan mate como Scale o como Quimera, pero que no tiene esa intensidad que te puede aportar Citadel. ¿Por qué lo voy dejando para el final? Porque cuando yo consigo tener unas bases tan mate como las que estamos teniendo ahora mismo,
conforme yo le voy añadiendo pintura un poco más satinada, como es Citadel, que tiene algunas referencias que satinan más, que el acabado es más brillante, consigo más intensidad, pero no termino teniendo una superficie tan satinada, ¿vale? Porque esas bases tan mate nos ayudan a matear por lo general todas las capas que van a ir encima. Pero por lo general lo que más uso es Quimera para los primeros pasos, las primeras bases, y Vallejo y Citadel para la luz y sombra. No cuidabas nada los pinceles, Guillermo. Ya, bueno, yo te puedo decir que yo sí que, bueno, por lo general los cuido, pero antes un Windsor me podía durar perfectamente un mes y ha llegado un punto en el que no dura ni una semana. Entonces, es que algo ha cambiado en esa calidad, en la calidad de esos pinceles. Sí, lo ha notado mucha gente, casi todos los compañeros de trabajo lo hemos visto y ya te digo, para nosotros como profesionales de esto es muy importante que las herramientas con las que trabajamos, que al final las necesitamos todos los días, cumplan lo que nosotros esperamos de ellas. Y llegó un momento en el que esos pinceles no lo hacían. Bueno, como veis, ahora mismo, por la calidad del vídeo y porque tenemos todo esto muy negro todavía con imprimación, ¿vale? Esto es muy importante porque la imprimación negra, una cosa que tiene es que siempre vamos a ver lo que estamos trabajando mucho más oscuro de lo que está en verdad, de lo que está realmente. Esto es un problema, ya que a la hora de trabajar las luces y seguir trabajando la figura, nunca nos va a parecer que tiene el contraste y la luz necesaria. Esto nos va a hacer que quememos mucho la figura en luz y la acabemos metiendo mucho más blanco del que debemos. Así que yo siempre, aquí no lo he hecho porque no me daba tiempo en el streaming, pero siempre os invito a que deis todas las bases de color y os quitéis la imprimación negra, gris o blanca, ya sea cual sea la imprimación que hayáis añadido a la figura, os la quitáis al principio para poder ver bien de verdad el contraste que va teniendo la figura conforme la vais trabajando. David, los colores de Scale los he probado y, a ver, no te puedo decir que no pinto con ellos porque tiene muchas referencias y algunos sí que puedo llegar a usar, pero por lo general no es la marca que utilizo, ¿vale? Eso no quiere decir que nunca utilice Scale. Para ciertos momentos muy puntuales sí que puedo recurrir a ello, es decir, cuando busco un color que tiene su referencia y que me gusta, pero por lo general no. Por lo general, lo que me ofrece Scale, que es un acabado mate, me gusta más para ello Quimera, ¿vale? Como digo, porque tiene un poco más de intensidad y, y no se apaga tanto como Scale. Y sobre todo porque a la hora de trabajarlo, yo me siento mucho más cómodo con Quimera que con Scale. Al final esto es como cada una a lo que, no, a lo que se acostumbre. Eh, yo no me encuentro muy cómodo trabajando con Scale, pero seguramente hay muchísima gente que pinte con ellos y que se encuentre súper cómodo. Es como las marcas de pinceles. Al final yo puedo probar un pincel y que me guste, pero a lo mejor otra persona, ese pincel no cumple lo que esa persona busca de él. Entonces, al final, como todo esto, son un poco gustos y preferencias, ¿vale? Bueno, ahora vuelvo a la barba, le estoy aplicando un poco más de color. Le estoy aplicando un naranja un poco frío, ¿vale? Un poco rojizo,
que he realizado mezclando este violeta con magenta que tenemos aquí con un poco de naranja. Como veis, un color bastante oscuro pero con intensidad, que vamos a utilizar para volver a marcar los planos de luz. ¿Por qué volvemos a hacer esto? Pues como he mencionado antes, mi forma de pintar se basa sobre todo en crear estos bocetos iniciales sobre los que luego vamos a trabajar, pero vamos a ir trabajando siempre añadiendo color a la figura, es decir, vamos a ir trabajando la luz y más tarde le vamos a volver a añadir color con tonalidades más oscuras pero bastante intensas, es decir, vamos a intentar que esos colores que son más oscuros no tengan mucho negro, sino que tengan bastante intensidad, bastante saturación. He's now applying more color to the hair, and he's applying a cold orangey red, which is very intense. Y bueno, después de este paso, pues seguramente lo dejaremos aquí para poder continuarlo en el próximo streaming. Bueno, os vuelvo a recordar que a la misma hora, a las 7, de 7 a 8, estaréis con Jaime de Garnica el próximo viernes. Él se pondrá a trabajar otra figura diferente. Está conmigo, la retomaréis o la podréis retomar el próximo miércoles a la misma hora, de 7 a 8. Y el lunes tendréis a Rubén Martínez pintando otra figura también a la misma hora. Con esta serie de streaming, al final lo que estamos buscando, y como bien os he dicho al principio, es compartir con vosotros un rato agradable, hacer que estos momentos pues tan difíciles para todos se hagan un poco más llevaderos y poder crear en casa un rato agradable. Preguntan si utilizas el aero para finalizar las figuras. Pues Florencio, el aerógrafo para finalizarlas depende. Yo con el aerógrafo para mí es una herramienta que me cumple una función muy específica, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? El aerógrafo yo lo uso sobre todo para dar intensidad de color, para limpiar, para dar intensidad de color o para dar intensidad a la sombra, que también puede ser lo mismo, dar intensidad de color, dar intensidad a la sombra con bastante color, ¿vale? ¿Por qué? ¿Qué es lo que no hago con el aerógrafo? Es trabajar las luces, porque el aerógrafo por lo general desatura bastante. Entonces, casi siempre, o bueno, siempre lo utilizo para los tonos medios, es decir, para añadir color o para limpiar con color, ¿vale? En el tono medio es donde solemos situar los tonos más intensos, más saturados, la mayor cantidad de saturación y de color. Y también para la luz, ¿vale? Ahí para la sombra, perdona. Para la luz no lo suelo utilizar por lo que te digo de que blanquea bastante, es decir, desatura. Y, y a mí la luz me gusta trabajarla mucho con pincel porque el acabado del aerógrafo es muy uniforme, ¿vale? Muy general. Al final, cuando la finalizo, pues bueno, hay muchas veces que el aerógrafo, cuando estoy trabajando una ambientación, al final, al terminar la figura, el aerógrafo me ayuda a seguir trabajando, darle un punto más de ambientación, añadiendo tonos a la sombra, por ejemplo, ciertos tonos medios a otra zona. Pero bueno, nunca es en un momento concreto, sino que el aerógrafo cumple una función y esa función me la puede realizar al principio, al final, a mitad de la figura. Cuando necesito limpiar, por ejemplo, partes muy grandes, suelo recurrir al aerógrafo. O cuando necesito darle bastante más intensidad a una sombra, también recurro al aerógrafo. Sí, Rubén, no sé por qué, pero en el mío también.
Bueno, lo acerco un poco para que lo podáis ver. Es cierto que yo os estoy viendo aquí al lado en la pantalla. Se ve un poco más oscurillo, la calidad de Facebook que nos permite es un poco más mala, por así decirlo. Pero bueno, necesitamos sobre todo que desde aquí os hago un pequeño llamamiento porque necesitamos que os suscribáis a, a YouTube, ¿vale? A nuestro canal de YouTube porque YouTube nos pide para poder retransmitir un mínimo de 1000 seguidores en el canal para que podamos empezar a retransmitir desde ahí. Así que si sois tan amables y queréis ayudarnos, pues suscribiros al canal de YouTube. Y nada, os vuelvo a recordar que el próximo viernes a las 7, de 7 a 8, estará Jaime con vosotros. No pone cuánto lleva Irra, pues no lo sé, la verdad. Ahí me has pillado un poquito porque no lo he mirado. Pero le daremos una vuelta, ¿vale? Estará Jaime con vosotros el viernes a la misma hora. Y nada, espero que os haya gustado, que os haya parecido ameno, que nos vemos el miércoles a la misma hora, de 7 a 8. El lunes os recuerdo que tenéis a Rubén. Y nada, que muchas gracias por participar. Espero que vaya todo bien. Os mando un abrazo y saludos para todos. Y nada, nos vemos en la próxima, ¿vale? So guys, if you want these videos to be on YouTube, we need you to subscribe to the channel. Next video will be on Friday. The painter will be Jaime de Garnica at 7 o'clock. And on Monday, the painter will be Rubén Martínez. So we'll see you next Wednesday at 7 o'clock. Thank you very much for watching and see you next week. Adiós, saludos. Adiós.